¿Alguna vez te has preguntado en qué cree realmente México? ¿Somos un país de fe homogéneo o somos un mosaico espiritual mucho más complejo de lo que aparentamos? Cuando escuchamos la palabra religión, casi de inmediato pensamos en iglesias, rituales, rezos o símbolos que hemos visto desde niños. Pero, ¿te has detenido a pensar cuántas religiones conviven hoy en día en territorio mexicano? ¿Por qué algunas crecieron tanto y otras permanecen casi invisibles? ¿Qué buscan las personas cuando eligen una religión distinta a la que heredaron de su familia? Y es que México es un país profundamente marcado por la religión, no solo en lo espiritual sino en lo cultural, lo social y hasta en lo político. Por ejemplo, las fiestas, los días feriados, las tradiciones familiares y muchas decisiones personales tienen una raíz religiosa, incluso en quienes dicen no creer. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿todas esas creencias son iguales? ¿Todas vienen del mismo origen? ¿Todas se viven de la misma manera? En este video vamos a recorrer una por una las 9 religiones y sectas que más abundan en México. Y no solo hablaremos de números, sino de historias, prácticas, motivos y preguntas incómodas que muchos se hacen, pero en silencio. Y ojo, que muchas de ellas te van a sorprender, así que acompáñame. Número 9. El hinduismo. El hinduismo es poco visible pero presente. ¿Cómo se adapta una religión tan antigua y compleja a la vida moderna mexicana? El yoga y la espiritualidad oriental han servido como puerta de entrada. ¿Estamos adoptando la religión o solo partes de ella? Cuando se menciona el hinduismo, muchos mexicanos piensan de inmediato en la India, en templos llenos de colores, dioses con múltiples brazos o personas vestidas con túnicas. Y entonces surge la gran pregunta inevitable: ¿qué tiene que ver todo eso con México? ¿Realmente hay hinduistas mexicanos o solo es una influencia importada? La realidad es que el hinduismo en México no es una religión masiva, pero sí es constante, silenciosa y en crecimiento. Su presencia se debe principalmente a 3 vías: inmigración, movimientos espirituales y prácticas culturales adaptadas. Por un lado, existe una pequeña comunidad de origen indio, concentrada sobre todo en ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Muchos de ellos llegaron por razones comerciales, académicas o empresariales, y con ellos trajeron sus tradiciones religiosas. Número 8. El budismo. El budismo ha traído a muchos mexicanos en busca de paz interior. Es una religión o una filosofía de vida. La meditación, el desapego y la atención plena parecen responder a un vacío espiritual moderno. ¿Será esta una reacción al estrés del mundo actual en el que vivimos? Cuando alguien escucha budismo suele pensar en monjes meditando, tipo así. Ok, no. Silencio absoluto y desapego del mundo. Pero entonces surge la pregunta clave: ¿cómo encaja una tradición así en un país ruidoso, festivo y emocional como México? ¿Por qué cada vez más personas voltean hacia una filosofía que parece ir en sentido contrario al ritmo moderno? El budismo llegó a México principalmente en el siglo XX, no por conquista ni por imposición, sino por una búsqueda personal. Y es que intelectuales, académicos, artistas y personas cansadas de las estructuras religiosas tradicionales comenzaron a interesarse en sus enseñanzas. A diferencia de otras religiones, el budismo no se presentó como la verdad absoluta, sino como un camino para entender el sufrimiento humano, y ahí de inmediato conectó con el mexicano. Número 7. El Islam. El Islam es una de las religiones menos comprendidas en México. ¿Cuántas ideas falsas existen sobre los musulmanes? Aunque minoritaria, la comunidad musulmana ha crecido, especialmente en zonas urbanas. Pero, ¿qué lleva a un mexicano a convertirse al Islam? Cuando se menciona el Islam, muchas personas en México reaccionan con sorpresa o incluso desconfianza. Y aquí surge la primera gran pregunta: ¿qué tanto sabemos realmente del Islam? ¿Y qué tanto creemos saber por lo que vemos en las noticias, películas o redes sociales? ¿Es una religión ajena a nuestra cultura o simplemente una realidad que no hemos querido mirar de cerca? El Islam en México no es nuevo, aunque sí ha sido históricamente pequeño. Sus primeras presencias se remontan a migraciones del Medio Oriente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente de Líbano, Siria y Palestina. Muchas de estas familias eran cristianas orientales, pero también llegaron musulmanes que con el tiempo formaron pequeñas comunidades. Número 6. El judaísmo. Aunque numéricamente pequeño, el judaísmo tiene una presencia histórica importante en México. ¿Cómo ha logrado mantenerse una comunidad tan cerrada en un país mayoritariamente cristiano? La identidad judía va más allá de la religión, es cultural, histórica y familiar. ¿Se puede ser judío sin creer en Dios? Cuando se habla del judaísmo en México surge de inmediato una pregunta clave:
¿Cómo ha logrado sobrevivir y mantenerse tan firme una comunidad tan pequeña dentro de un país mayoritariamente católico? ¿Es solo la religión o algo mucho más profundo? La presencia judía en México tiene raíces antiguas. Desde la época colonial hubo judíos sefardíes que llegaron de manera discreta, muchos de ellos practicando su fe en secreto para evitar la persecución. Más tarde, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, llegaron oleadas más visibles de judíos provenientes de Europa del Este, Medio Oriente y el norte de África, huyendo de guerras, pogromos y persecuciones. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿cómo influye una historia marcada por el exilio en la forma de vivir la religión? A diferencia de otras religiones, el judaísmo en México no busca activamente convertir. No hay campañas de evangelización ni llamados masivos. Ser judío no es solo creer, sino es pertenecer. Se trata de una identidad religiosa, cultural, histórica y familiar al mismo tiempo. Y aquí aparece una de las grandes diferencias. ¿Qué pasa cuando la religión no se elige, sino se hereda? Número 5. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Más conocidos como mormones. Esta religión ha crecido silenciosamente en México. ¿Sabías que México es uno de los países con más miembros fuera de Estados Unidos? Su énfasis en la familia, en la moral estricta y el servicio comunitario atrae a muchas personas, pero también genera dudas. ¿Por qué tienen escrituras adicionales a la Biblia? ¿Qué papel juega la misión en su crecimiento? Esta iglesia considera que su misión es restaurar el cristianismo original y enseñar el evangelio de Jesucristo a todos los pueblos. Sus creyentes creen, además de la Biblia, en textos adicionales como el Libro de Mormón, que según su doctrina fue escrito por antiguos profetas en las Américas. ¿No es fascinante pensar que hay otro libro sagrado reconocido como autoritativo junto a la Biblia? Número 4. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son una de las religiones más reconocibles en México. ¿Quién no ha visto a 2 o 3 personas bien vestidas tocando puertas desde temprano? Esta religión se distingue por su fuerte disciplina, su énfasis en el estudio bíblico y su rechazo a ciertas prácticas sociales como las transfusiones de sangre o celebraciones tradicionales. Esto genera muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo es vivir bajo reglas tan estrictas? ¿Qué motiva a alguien a permanecer? Su organización es altamente estructurada y su mensaje apocalíptico ha atraído a millones. ¿Será el miedo del fin del mundo o la promesa del nuevo orden lo que los convence? Número 3. Cristianismo pentecostal. Dentro del mundo evangélico, el pentecostalismo merece una mención especial. ¿Has escuchado hablar de los dones del Espíritu Santo? ¿Lenguas, sanaciones, profecías? El pentecostalismo se caracteriza por una vivencia intensa de la fe. Los cultos suelen ser más emotivos, llenos de expresiones corporales y manifestaciones espirituales. Para algunos, esto resulta inspirador, para otros, desconcertante. ¿Es fanatismo o una fe más auténtica? En México, estas iglesias han crecido rápidamente, sobre todo entre personas que buscan respuestas inmediatas a problemas de salud, económicos o familiares. Número 2. Cristianismo evangélico. En las últimas décadas el cristianismo evangélico ha crecido de manera impresionante en México. ¿Te has dado cuenta de cuántas iglesias nuevas hay en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu estado? ¿Qué está pasando? A diferencia del catolicismo, las iglesias evangélicas ponen un fuerte énfasis en la experiencia personal con Dios. No hay santos, no hay imágenes y la Biblia ocupa el centro absoluto. ¿Será que muchas personas buscan una relación más directa y menos institucional? Los cultos suelen ser más dinámicos, con música, testimonios y mensajes prácticos. Para muchos, estas iglesias ofrecen algo que sienten que les faltaba: cercanía, comunidad y apoyo emocional. ¿Cuántas personas llegan a estas iglesias buscando ayuda en momentos de crisis? El crecimiento evangélico también plantea preguntas sociales y culturales. ¿Por qué ha crecido más en zonas marginales? ¿Qué papel juega la promesa de cambio personal y prosperidad? Número 1. El catolicismo. Cuando hablamos de religión en México es casi imposible no comenzar con el catolicismo, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué esta religión se volvió tan dominante? ¿Fue realmente una elección libre o una herencia histórica imposible de ignorar? El catolicismo llegó a México con la conquista española en el siglo XVI. No fue una llegada pacífica ni gradual, sino un proceso profundamente ligado a la colonización, la evangelización forzada y la transformación radical de las creencias indígenas. Durante siglos, ser mexicano y ser católico prácticamente significaban lo mismo. ¿Te imaginas crecer en un país donde no profesar la religión oficial era impensable? Hoy en día, aunque su porcentaje ha disminuido, el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria. Millones de mexicanos se identifican como católicos, aunque no todos practican activamente. Aquí surge una gran pregunta interesante: ¿cuántos son católicos por convicción y cuántos por costumbre? La figura de la Virgen de Guadalupe es uno de los pilares más poderosos del catolicismo mexicano.
¿Es solo una figura religiosa o también un símbolo de identidad nacional? ¿Por qué su imagen une a creyentes y no creyentes por igual? Las misas dominicales, los sacramentos como el bautismo, la primera comunión y el matrimonio, así como las festividades religiosas, siguen marcando la vida de millones de familias. Pero también hay críticas. ¿Por qué la Iglesia Católica ha perdido fieles? ¿Qué papel juegan los escándalos y la falta de renovación? Ahora bien, en este punto quiero hablarte un poco de aquellas personas que no sienten afinidad con ninguna religión. Y es que este es uno de los grupos que más crece en México, las personas sin religión. ¿Esto significa que México está dejando de creer? Ateos, agnósticos y personas espirituales sin afiliación religiosa cuestionan las estructuras tradicionales. ¿Es falta de fe o una nueva forma de creer? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Y bueno, después de este recorrido la gran pregunta permanece. ¿Qué nos dice todo esto sobre México? ¿Somos un país más diverso de lo que creemos? ¿Hacia dónde va la espiritualidad mexicana? Tal vez la religión ya no se vive como antes, pero sigue siendo una búsqueda constante de sentido y de pertenencia. Pero ahora dime tú, ¿en cuál de estas creencias te reconoces? ¿O estás creando tu propio camino espiritual? Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si aún no lo están y nos vemos en un próximo video de México Mágico.